Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien el día de hoy. El episodio de hoy lo he titulado El Caballero de la Cruz. Y quiero contarle una historia que contó mi papá a mi hermano sobre un muchacho que estaba en vicio. Tenía su vida deteriorada, su aspecto físico estaba deteriorado, era un deambulante prácticamente. Y un día mi papá dejó de verlo, ya no lo veía en las luces. Mi papá pasaba todos los días por allí porque mi papá era porteador público y pasaba por allí frecuentemente y no lo veía. Y llegó un momento en que papi lo extrañaba. Llegó un día que papi lo ve nuevamente, se encuentra con él, pero su aspecto era totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, entraron en una conversación y papi le dice, yo te conozco. Él le dice, sí, yo era aquel muchacho, el que estuve en vicio y todo. Y en la conversación salió la pregunta, ¿y qué pasó? Y él dice que él conoció el caballero de la cruz. El caballero de la cruz conoció a Jesús. Entonces, luego de conocer al caballero de la cruz, su vida cambió totalmente. Y eso es lo que vamos a hablar parte del episodio de hoy. Y quiero empezar con el versículo Romanos 5 19 al 21. Y voy a empezar voy a discutir uno, discuto algo, leo uno y discuto algo, ¿ok? Y dice Romanos 5 19 al 21, utilizando la traducción, nueva traducción viviente. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. En el Edén, cuando Dios creó el Edén, ¿verdad? Estaba Adán y Eva y ellos pecaron. Así que Adán desobedeció. Adán trajo el pecado al mundo, trajo la condenación al mundo y por ende a nosotros. Pero Jesús obedeció. Jesús trajo justicia y trajo salvación a nuestras vidas. ¿Ok? Así que este episodio entiendo que debe salir para el Viernes Santo y quiero darle énfasis a esto. Adán trajo el pecado al mundo. Nosotros nacimos pecadores a consecuencia de los actos de Adán y Eva. Sin embargo, Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, a quien Él amaba mucho, a dar su vida por nosotros. Pero en ese trayecto, Él demostró obediencia, nos trajo a nosotros justicia y al final de todo, por medio de Jesús, vamos a ser salvos. Pero debemos, como digo siempre, una relación con Dios, un arrepentimiento genuino, ¿ok? Así que nosotros tenemos que obedecer, ser justos también para entonces, por gracia, porque es un regalo de Dios, tener esa salvación. El versículo 20 de Romanos continúa diciendo, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. La ley, los mandamientos y otras leyes que están también en la Biblia nos demuestran a nosotros como un espejo. Te paras frente a un espejo y ves tus defectos, ves tus virtudes, pero también ves tus defectos. Y si estás sucio porque trabajaste todo el día, hiciste algo, vas a ver tu suciedad, tus defectos, ¿verdad? Como mencioné, ahí no hay filtro en el espejo te va a mostrar la realidad. Pues la ley nos demuestra a nosotros la realidad. Cuando nosotros vemos la ley y vemos nuestras vidas, nos damos de cuenta de los pecadores que somos, de lo inmerecidos que somos de la salvación. Pero mientras más pecaba la gente, nos dice el versículo, mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Eso significa que aunque yo estoy en pecado o estemos en pecado, la gracia de Dios sobreabunda, es demasiada, que cubre nuestros pecados. Eso no justifica que nosotros sigamos viviendo en pecado,
No justifica que yo libre y voluntariamente todos los días me levante a decir, ¿qué voy a hacer mal hoy? ¿Qué quiero hacer? Me voy para aquí, voy a hacer esto, voy a seguir jangueando, voy a continuar mi vida pecaminosa. Nuestra vida debe ser diariamente en un proceso de cambio, relación, comunicación con Dios. ¿Okay? No es que nosotros haciendo eso nos vamos a ganar la gracia o vamos a tener más gracia por hacer nuestras cosas, pero Dios pide un cambio de estilo de vida, como hablé en el episodio anterior, arrepentirnos y cambiar nuestra forma de pensar, nuestros caminos, nuestra forma de vivir. Sin una transformación genuina, no vamos a tener esa relación que queremos, ¿ok? Así que el versículo anterior nos dice, por solo uno que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Así que seremos declarados justos. Y continúa el 20, la ley de Dios fue entregada para que la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero, aquí viene el pero que me gusta, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Eso significa que un hombre dañó a la humanidad. Adán y Eva dañaron la humanidad, pero vino uno a redimirlo, a cambiar. No nacimos nosotros pecadores por decisión propia. Yo no nací, el día que nací dije, ok, voy a ser pecador. No, nosotros no nacimos, nosotros heredamos el pecado, pero podemos ser justificados por la decisión personal. Yo puedo justificar por una decisión personal y es aceptar a Cristo Jesús. Al yo aceptar a Cristo Jesús, estoy dando ese paso para redimir mis pecados, pero es aceptando a Jesús. Y el 21 de Romanos 5, 19 al 21, el 21 dice, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, el pecado nos va a llevar a la muerte. Aunque lo disfrutemos ahora, aunque aparenta ser que lo disfrutamos y llegamos a la casa y wow, aunque a veces disfrutando un pecado llegas a la casa y sabes lo basura que uno se siente. Pero, vamos al texto. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios. ¿Okay? El pecado reinó sobre todos, pero al yo aceptar a Jesús, ahora reina un cambio de la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta. Repito, nos pone, al aceptar a Dios, nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Porque así, al aceptar a Dios, aceptar a Jesús, nos pone en una relación correcta y como resultado de esa relación correcta nos da vida eterna. Gracias al Señor Jesús. Así que heredamos el pecado, pero si aceptamos a Jesús, entramos en una relación correcta y vamos a ser justificados, vamos a ser salvos por la gracia de Dios, ¿ok? En este Viernes Santo debemos recordar lo que pasó. Jesús decidió obedecer. Adán pecó, Jesús decidió obedecer. Obedeció hasta llegar a la cruz. Él mismo, Jesús, decidió obedecer. Fue tentado, en el desierto fue tentado, pero aún así él decidió aceptar, obedecer a Dios. Él decidió esta misión de rescate, de morir a la cruz para nosotros tener vida eterna, para la limpieza de nuestros pecados como un regalo inmerecido. Obedeció en el dolor, obedeció en la humillación, obedeció cuando nadie lo entendía, tenía el poder de llamar al Padre y dejar la misión, abortar la misión, no voy más, esta gente no se merece. Lo mismo, el pueblo mío me rechazó, el mismo pueblo me llevó a la cruz, pero aún así Jesús siguió con la misión por amor a ti, por amor a mí.
por salvarnos, por limpiarnos nuestros pecados. Y el día de hoy que se celebra la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús, lo más importante en esto es que lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y muchos de nosotros no lo valoramos. Estuvimos mucho tiempo fuera sin valorar ese sacrificio que Dios hizo. Jesús dijo, hágase la voluntad del Padre, no la voluntad mía. Jesús dijo, hágase la voluntad del Padre. Y esa obediencia te abrió la puerta a ti para darte esa salvación. Pero tienes que aceptarla, aceptar a Jesús. Si no aceptas a Jesús, estás rechazando ese sacrificio que hizo por amor a ti. Cuando Jesús venga, ya tú sabes, no podemos aceptar las cosas buenas, pero no obedecer, no humillarnos, no seguir el camino correcto, ¿verdad? Así que esa obediencia te abrió la puerta a ti, esa gracia. Mira lo que nos dice Isaías 53:7, siguiendo el tema de lo que estoy hablando de que fue humillado. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como una oveja cuando le cortan la lana y como un cordero llevado al matadero. Ni siquiera abrió su boca. Así que Jesús fue humillado, maltratado, crucificado y fue manso como un cordero llevado al matadero, como una oveja cuando le quitan la lana. ¿Okay? Así que fue en paz y fue haciendo obedeciendo y la voluntad del Padre. Pero toda esa misión fue por rescate. Todo lo que se celebra hoy es por rescate a tu amor, a mi amor, porque nos amaba, porque quería que nosotros nos salváramos, quería una relación con nosotros, pero nosotros muchas veces la rechazamos. ¿Por qué? Por los placeres de la vida, por los placeres momentáneos, por el pecado, que como dice el versículo, te va a llevar a la muerte. Hay dos reinos, el reino celestial y está el reino terrenal, la oscuridad, eso que disfrutamos, eso que nos lleva a la calle, ese camino de la cultura que siempre hablo, nos lleva a ese camino. Así que nosotros debemos aceptar este sacrificio, obedecer a Dios, seguir su camino, una relación constante y por gracia seremos salvos. Pero no es abusar de la gracia como muchos hacemos, ¿ok? Así que tomen eso en consideración todos los días. Segunda Timoteo 1:9 nos dice, Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. Él nos salvó y nos eligió. No hicimos nada para merecerlo, esa es la gracia, sino que Dios, con su gran amor, así lo planeó. Dios, por su amor, planeó el rescate de nosotros. No lo merecíamos por nuestros pecados, pero Dios así nos eligió. Dios mandó a su Hijo por amor a nosotros, por amor, como dice, su gran amor, y así lo planeó Dios. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Así que nosotros, los que lo aceptamos, pertenecemos a Jesús desde antes de la fundación del mundo. Como dice el texto, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué? Para que el ser humano entendiera su condición. La ley, como hablé al principio, fue mostrada a nosotros para que nosotros viéramos como un espejo nuestros pecados, viéramos nuestra condición y entendiéramos que nosotros debemos depender de Dios. ¿Okay? Así que luego vino lo poderoso, y lo poderoso fue que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto significa, tu pasado no es más grande que la gracia. Tu pasado pecaminoso no es más grande que la gracia. Tu error no es más fuerte que el amor de Dios hacia ti. Tu caída no cancela tu propósito. Y esto me gustó. Tu caída no cancela tu propósito. Así que lo que nosotros fuimos, nuestro pecado, no cancela que tú tengas un propósito con Dios.
o que Dios tenga un propósito contigo y tú trabajes para que ese reino sea exaltado. ¿Eh? La gracia no solo cubre, la gracia nos transforma. Por eso te dije que hay que entrar en una relación y ser transformado con esa relación. No es entrar en su gracia y seguir el camino de la cultura. No tener ningún tipo de relación con Dios. No lo busco en la semana, no estudio su palabra, no me comunico con Él a través de la oración. No creo una estructura donde mi día tenga a Jesús en todos los planes y sigo el camino de la cultura y quiero la gracia, quiero la abundancia, quiero lo bueno, quiero su protección. ¿Eh? Así que debemos tener una relación. ¿Ok? Tu pasado no es más grande que la gracia. Tu error no es más fuerte que el amor de Dios. La gracia no solo te cubre, sino también te transforma. Así que déjate transformar por esa relación, por esa gracia que Dios te regala. Tito 2:11 al 12 nos dice: Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues le ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. ¿Ok? Dios te ha regalado una posibilidad de salvación, ¿ok? Al mundo. No es a mí, es a todo el mundo. El amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. Repito, ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Y muchos no piensan bien lo que hacemos. Quieren seguir el mal, quieren seguir el camino, quieren seguir haciendo su voluntad y se olvidan de la relación de Dios. Así el versículo 21 nos dice: así como el pecado reinó para muerte, la gracia reinará por la justicia para vida eterna. Antes, como mencioné, reinaba el pecado, la muerte dominaba, pero ahora la gracia de Dios reina sobre todo. La vida eterna gobierna. Ya no eres esclavo, ahora eres un hijo de Dios. Este Viernes Santo no es solo para recordar y para decidir. ¿Vas a seguir el sistema de Adán? Okay, aquí tenemos una pregunta. ¿Vas a seguir el sistema de Adán, lo que heredaste de Adán, el pecado? ¿Vas a seguir ese camino como hemos hablado ya? ¿O vas a entrar a una vida de relación con Cristo? ¿Vas a entrar a una vida que Cristo te ofrece de relación con Él? ¿Eh? Siempre lo menciono porque para mí he entendido que lo mejor que puedes hacer es una relación con Jesús diaria para que eso te ayude a vencer todos los pecados. ¿Que vas a caer en algún momento? Pues mira, sí. Pero mientras más te acerques a esa relación, más te alejas del pecado. Hoy es el día para soltar la culpa, recibir la gracia y caminar en una nueva vida. Esa nueva vida, recuerda, te la regaló Dios en la cruz. Segunda de Pedro 3:9, para ir terminando, dice: no es que Dios sea lento para cumplir la promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, conmigo, con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Dios no quiere que tú mueras, ni yo. Por eso es la gracia, por eso es la misericordia, ese tiempo que la gente dice: Dios se ha tardado en venir, Él no va a venir nada. Muchos dudan. Él no viene, no porque no quiera venir por su pueblo, es que Él es misericordioso y nos está dando oportunidad a muchos, a ti, a mí, a muchos, para que lo conozcan. Y como Él es justo, Él quiere que todo el mundo lo conozca, pero también todo el que lo conozca tiene que decidir. Y al decidir, cuando Él venga, según tu bando, para allá va. ¿Eh? Así que tienes que decidir.
obedecerle y seguir esa relación que hemos hablado, ¿verdad? Todo lleva a esa relación, esa comunión. Tiene que haber una intención de tu parte de buscarlo. Okay, así que Dios nos dice aquí, no es que Dios sea lento en cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios es paciente con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos le obedezcan. Él quiere que todos vuelvan a su arrepentimiento, ¿verdad? A su arrepentimiento. Para finalizar, la cruz no fue el final, fue el comienzo, donde parecía derrota, donde el enemigo estaba celebrando que vio a Jesús morir en la cruz. Dios estaba levantando la salvación. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Okay? Para finalizar, escucha esto. La cruz no demuestra cuán malo es el hombre, sino demuestra cuán grande es el amor de Dios. Si no demuestra, la cruz demuestra cuán grande fue el amor de Dios por nosotros. ¿Eh? Así que, como ese muchacho que estaba en el pecado, vivió una vida pecaminosa, se encontró con el caballero de la cruz y restauró su vida totalmente porque entró en una relación con Jesús. Te invito a que hagas lo mismo. Hoy es Viernes Santo, un día donde muchos recuerdan que Jesús murió por amor, pero también deben recordar que esa muerte no era para celebrarla un día, sino esa muerte era para que tú y yo entendiéramos que somos pecaminosos y que Él vino a salvarnos. Y lo que nos pide es que entremos en una relación y por gracia, gracias a ese regalo también, seremos salvos, ¿ok? Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios te bendiga.